Es importante esta preparación de estos primeros 7 años. Ahora voy a buscar amigos en el rol social, con la característica emocional que aprendí en mi casa, en mi modelo de vida. Yo se lo expliqué en la conferencia pasada. Yo, en mi familia de origen, que comienza con mamá y papá, mi familia de origen se va a extender a mis hermanos mayores y se va a extender a mis tíos, se va a extender a los amigos de la casa, y yo voy a aprender en este rol familia de origen mi característica emocional, vale decir social, vale decir sociocultural. Ese modelo, cuando no está en armonía con la dirección de Dios, es lo que llevó a Dios a decirle a Abraham, y cuando se lo dice a Abraham, nos lo está diciendo a nosotros: sal de tu parentela, porque voy a querer formar de ti una nación numerosa para mí. Para formar la nación para Dios tenía que tener como característica fundamental el amor, ágape de Dios. No formar idolatría. Señores, no formar idolatría. Cuando no podemos salir de nuestra parentela, estamos haciendo idolatría. Tenemos que crecer dentro de nuestra familia para poder entrar en relación con otras personas en rol social, con amiguitos en el prekinder o en la escuela o en el bachillerato o en la universidad, para poder entrar en amigos en el rol profesional y prepararnos para poder formar una familia. ¿Cuál es la preparación para formar una familia? En primer lugar, el modelo emocional de amor ágape. En primer lugar. En segundo lugar, la capacidad socioeconómica para mantener a una pareja y a mantener a los hijos que van a salir de esa pareja. Esto es importante. El mundo ha ido cambiando de tal manera que en la actualidad ya la pareja original que Dios estableció, donde un hombre tenía que proveer a su mujer y a sus hijos, ya se está cambiando socialmente aceptable. Que como todo es tan difícil, todo es tan costoso, entonces, bueno, tenemos que trabajar juntos, no importa a los hijitos, como tenemos que trabajar juntos, no hay quien cuide a los muchachitos, bueno, y no tenemos cómo pagarle a alguien que lo cuide, especialmente, entonces nos metemos en una guardería, ahí lo cuidan como número. Cuidarlo como número significa que una guardería tiene la característica de una cárcel emocionalmente. Después va a la escuela y entonces allí hay los problemas de la escuela. Ya tengo 7 años, ya tengo a mis padres internalizados, ya me puedo defender como ellos me enseñaron, ya voy a hacer como aprendí con ellos. Ahí comienza a verse lo que voy a hacer en el rol estudio y o trabajo. Ahora puedo quizás ganar dinero, pero no tengo la preparación para amar a una pareja
No tengo la preparación para amar a unos hijos con amor ágape. Es dar sin esperar. Es servir sin esperar. Es permitir que el otro tenga una vida independiente sin que eso me atormente. Tener una vida independiente no es que viva y ya no necesita. Si es una pareja, la vida independiente, cuando uno va al trabajo, el otro está en su casa. Cuando uno va al mercado, el otro a lo mejor está en la casa. O sea que uno va al mercado, otro va a un trabajo, otro va a una tienda. Tenemos una vida y nos vamos a unir en amor ágape en un hogar. Es diferente, pero hay un aprendizaje de una independencia. No es un aprendizaje a estar dependiente. Señores, es como cuando uno agarra de un balde de agua un vaso de agua. El vaso de agua está aquí, pero salió de este balde. Ahora, cuando este vaso regresa al agua que está en el balde, todos estarán nuevamente en forma homogénea, juntos. Entiendan lo que quiero decirles. Es poder separarme y volverme a integrar. Poderme separar y volverme a integrar. Por eso es que dice, ya no son dos, sino uno. Pero tenemos una vida independiente y tenemos, aún estando independientes, el pensamiento está con el otro. El amor está con el otro. Veo algo que le gusta al otro y me gustaría comprárselo. Veo algo que quiere el otro y me gustaría, lo veo con cariño y lo recuerdo con cariño. Entiendan lo que quiero decirles. Sin una dependencia, es simplemente el poderme sentir bien sabiendo que tengo a alguien aunque no está conmigo en este momento. Eso es importante. Cuando se forma pareja, entienda, por eso que Dios dice, no te cases en yugo desigual, porque la familia que vas a formar tiene que tener el yugo del Señor. El amor ágape es el yugo de Dios. Dios nos lo dijo en la palabra de Dios, está escrito en el libro de Efesios, en el capítulo 5. En una conferencia pasada me equivoqué y dije que en el libro, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, no, me equivoqué. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, Dios nos ordena, nos manda, sean imitadores de Dios como hijos amados. Dos cosas están en ese decir importante para discernirlo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y luego nos dice, como nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Cristo se estaba bautizando con Juan el Bautista, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ser imitador de Dios como Hijo amado es decirnos que Dios, el Hijo amado, es Cristo. Que Cristo, el Hijo amado, es Dios. Sean imitadores de Dios como Hijo amado, que dio su vida en sacrificio con olor fragante, agradable a Dios, fragante, olor fragante. Se sacrificó por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ser imitadores de Él como Hijo amado es servirle a otro. Recordemos lo que dije antes al principio de la conferencia. El que más ama es el que da su vida por el otro. Mientras el otro me necesita, la mujer en la cuarentena tiene que darle las 24 horas del día, de 45 días al hijo. Las 24
horas del día, las 45 días de la cuarentena. Y después aparece el hombre y la mujer a formar un vínculo, y el hijo ahora va a grabar porque lo ve, lo están guiando a lo que es un modelo de pareja, porque lo ve, y si ve que ese modelo es con armonía, es con amor, el uno con el otro, y se separan y se encuentran y se besan y se abrazan, y hay amor, y están jugando juntos en la cama, en la silla, y se ríen, conversan, se hacen jueguitos en el cuerpo. El hijo va a ver lo que es amor ágape, lo va a aprender, y él va a poder compartirlo con sus amigos. Esto es importante. Si eso no se da, señores, nunca vas a poder tomar desprevenido a Dios. Dios se la sabe toda. Nunca va a ser tomado desprevenido. Simplemente por una razón sencilla. Dios es Dios. Punto. Se la sabes toda. Es omnipresente, es omnisciente. Él se la sabe toda. Antes de todo, Él existía. Por eso Él tenía un secreto muy bien guardado, que era que la salvación era por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, no por obra mía que yo me voy a salvar, no es por obra humana que el hombre se salva, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él hizo la obra. Nosotros aceptamos el regalo o lo rechazamos. Punto. Cada quien tendrá lo que se merece. Eso es importante. Eso es un secreto muy bien guardado. Antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo le dijo a los fariseos: antes de Abraham yo soy. Él era descendiente de Abraham en David, en José y María. Antes de Abraham yo soy. Él era descendiente de ellos, de Abraham, pero él era antes que Abraham. Él fundó el mundo. Él hizo la creación. Él hizo a Abraham. Entiendan el sentido. Entonces, nadie lo va a agarrar desprevenido. A los 45 días la mujer ovula y se siente atraída por el marido, y forman los dos un modelo de pareja para el hijo. Pero a los 9, 10 años comienzan las mismas neurohormonas que actúan en ella y en el marido para la atracción mutua. Esas neurohormonas actúan a partir de 9, 10, 11 años en los hijos, y la hembrita se siente por atracción química atraída al varón, y el varón por atracción química se siente atraída a la hembra. No venga nadie a inventar que la atracción química de él lo lleva a una mujer a otra mujer, o a un hombre a otro hombre. No venga nadie a inventar eso. La atracción química neurohormonal está bien definida. El hombre tiene testosterona y lo va a dirigir a la mujer. La mujer tiene hormonas foliculares, tiene folículos, tiene progesterona y foliculina, y se va a sentir atraída al hombre. Punto. No venga nadie a decirme que se equivocó Dios. No, tus emociones te producen angustia si te acercas a un hombre. Yo tengo una paciente que, pobrecita, ha pasado lo de San Quintín, porque ella criticaba al marido, que el marido no quería estar con ella, no quería estar con ella, no quería estar con ella. Y yo hice 20,000 cosas para que ella pudiera, pero el hombre, llegó un momento en que yo dije: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? El hombre no quiere.
Pero yo no sabía, como dice en mi pueblo el otro yo, el doctor Merengue. Cuando ella me dice en una consulta que ella rechazaba, ella tuvo temor. Cuando yo le dije, tu marido se acercó a ti y te dice que está viniendo con más frecuencia, tienes que acercarte a él e invitarlo a estar más contigo. Ella tembló y entró en angustia y en miedo y lloró, se desesperó. Y yo digo, ¿y ahora qué pasa? Ella no quería acostarse con él, porque entraba en angustia, porque nunca había podido tener un orgasmo. Nunca practicó un lesbianismo. Ella amaba a su marido, pero nunca, desde que se casó, había podido tener un orgasmo. Y cuando iba a tener la relación, se contraía el cuerpo y las piernas, y el hombre nunca, pobrecito, él creía que él nunca la hacía tener orgasmo. Él se responsabilizaba de que ella no tenía orgasmo. No, su componente neurohormonal le prohibía a ella soltarse y entregarse al marido. Y había una angustia asociada al acto sexual. Usted me ha oído decirlo en conferencias, que cuando una angustia está asociada al acto sexual, hay una dificultad para alcanzar el orgasmo. Me lo han oído decir muchas veces, en muchas oportunidades, en conferencias. Cuando hay una angustia asociada al acto sexual, al pobre hombre se le acerca el momento orgásmico y entra en eyaculación precoz, y a la pobre mujer se le alarga el momento orgásmico y a veces puede llegar a frigidez. O sea, que hasta que no quite la angustia que está asociada, bueno, cada vez que el marido se aproxima con esa intención, entra en angustia. No puede. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, bueno, él no puede tener la angustia que tú le generas cuando tú no tienes orgasmo. Tú verás cómo hace para ayudarle a que esa angustia no aparezca. Lo ideal es que tú te des cuenta que tú tienes que resolver lo que tengas que resolver para que puedas tener tu relación neurohormonal sana. Fíjense, no dije tu relación sexual, dije tu relación neurohormonal sana, porque una relación neurohormonal sana lleva a una mujer que tiene hormona foliculina y progesterona a una cercanía con un hombre que tiene testosterona, a una relación sana donde hay una bendición en esa cercanía. Cuando hay una cercanía con angustia, entonces hay una separación, hay un síndrome de evitación. Evitamos la cercanía, síndrome de evitación social, o evitamos el acto sexual, síndrome de evitación sexual. El síndrome de evitación, o social o sexual, va a romper la relación. Y señores, se está formando aquí a los 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. La condición neurohormonal llevó a esa muchachita que le hablé antes a que la abuela, de alguna manera, con astucia de ella, la llevó a que estuviera sola con el varón, porque la abuela se dio cuenta de lo que estaba pasando con la nieta. Bueno, eso lo deduzco yo, no porque la muchacha me lo dice, lo deduzco yo, pues cuando me dice que la abuela, siendo una familia muy ortodoxa, una familia muy circunspecta, una familia muy sociocultural, la abuela la induce a una relación sexual con el sexo opuesto, siendo una muchachita menor de edad, 15 años.
y el otro más o menos parecido. Es una locura. Entonces ella lo induce y yo deduzco, se dio cuenta la necesidad que ésta tenía por el mismo sexo y la indujo para que fuera a practicar con el sexo opuesto, para evitar que fuera lesbianismo. La muchacha entró en pánico cuando se vio en la posibilidad de la relación y salió corriendo de allí, se vistió y se fue, pero decidió el otro modelo de lesbianismo. Pero ella, como era una persona cristiana, decidió entrar en terapia para curarse eso. Hay una angustia, la aproximación del cuerpo masculino va a producir una angustia que la hace correr. Si se hubiera casado, bueno, la angustia la hace separarse del marido, pero la angustia que el marido tiene porque no la hace, no se siente hombre, y mucho más si es un hombre de esos que tienen una profesión de esa que se la echan de macho mayor de latinoamericano, como por ejemplo ingeniero, imagínate. Y si es un tipo que es corredor de carro, que te tiene que ganarle a todo el mundo, imagínense, si es corredor de motocross, tiene que ganar a todo el mundo, no le puede ganar a la mujer porque él piensa que es un acto de ganar o de perder. No, es un acto de servir. Tanto tiene que servir ella, que no va a sentir, pero tiene que servir en el Señor, como tiene que servir él, que no la va a hacer sentir, pero tiene que servirle. A lo mejor, si hubieran estado en complacencia de amor ágape, se hubieran curado mutuamente, porque el que se acerque y se separe sin que haya la angustia, se acerca, y cuando va a venir la angustia, se separan, se acercan, se separan. Esa es la técnica que se usa en técnica de sexualidad y en técnica conductista. Esa es la técnica que se usa. Llega hasta el grado máximo de buscar terapistas hombre y terapista mujer para quitar esa angustia. Hasta ese grado llega, pero simplemente aproximación y escape, aproximación y escape, aproximación y escape, sin penetrar en el acto sexual, va a ir quitando la angustia, pero aproximación y escape, aproximación y escape. Va a llegar un momento en que la angustia desaparece. Hay técnicas. Yo ideé una técnica a través de CD con lo que yo he llamado el portal, en el sentido que si llega a una condición emocional donde hay frecuencia cerebral de tranquilidad y de serenidad, si la vivencia de aproximación y escape se hace en esa técnica de aproximación física dentro de un modelo de voy a tener que, lo que pasa es que es muy tarde para, bueno, hay tres, voy a ser muy breve, hay tres frecuencias cerebrales. Cuando estamos en el vientre, estamos en una frecuencia por debajo de 4 ciclos por segundo. Esa frecuencia se llama delta. Cuando nacemos, comenzamos a producir una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo. Esa frecuencia se llama zeta. Esa frecuencia zeta de 4 a 5 ciclos por segundo, esta es delta. Esta zeta, siempre que se tiene zeta, se está soñando. Luego pasamos a una frecuencia que va de 7 a 14 ciclos por segundo. Esa frecuencia
de 7 a 14 ciclos por segundo se llama alfa. Siempre que se está en alfa, generalmente se está soñando. Y después pasamos a una frecuencia que va de 14 a 20 ciclos, que se llama beta. Cuando la frecuencia sube de 20 ciclos, comenzamos a tener situaciones de angustia. Si sube mucho, hay situación de estrés. Si sube mucho, podemos romper la barrera y pasar a una condición de pérdida de la conciencia. Perdemos la realidad y entramos en una fase de psicosis o de locura. Psicosis o locura. Pero sabemos que cuando estamos en alfa o en zeta, generalmente estamos durmiendo. Eso no quiere decir que no podamos estar entrando en alfa o en zeta estando despiertos. Es un aprendizaje. Se puede aprender, pero ese no es el caso ahorita. Lo que quería era decirle que si yo puedo poner a alguien en la frecuencia alfa, en modelos de aproximación, y escape en alfa, yo puedo tener la seguridad que en la noche, cuando entre en dormir, va a soñar esto en zeta. Y cuando lo sueña en zeta, está viviendo la aproximación sin escapar. Aquí la llevo a escapar para quitarle la angustia, pero aquí se hace la aproximación sin escapar, se vive la situación. Si la angustia es muy grande y tiene que escapar, entra, el escape se va a hacer porque entra en lo que se llama una pesadilla. ¿Se está entendiendo? Cuando el tipo pegando gritos escapa, entrando en una pesadilla, yo siempre he dicho que una pesadilla es un sueño que no logró su objetivo. El objetivo del soñar, en este caso, bueno, digo en este caso porque estoy refiriendo a eso, pero yo pienso que en todos los casos, el objetivo de soñar, en este caso, es quitar la angustia de la aproximación, pero uno puede vivirlo en un sueño artificial, llevándolo a alfa y pudiendo separarse, mantenerse unido en el sueño sin angustia. Porque cuando estoy en el soñar, en Z, voy a estar en una frecuencia por debajo de 7 ciclos, entre 7 y 4 ciclos, donde no hay angustia. Entonces hay una inhibición recíproca. Estoy viviendo lo que me angustió sin angustia. Hay una inhibición recíproca. La angustia me empuja para este lado para sacarme de la quietud, y la tranquilidad me empuja hacia este lado para meterme en la quietud. Hay una inhibición en un momento determinado. ¿Se está entendiendo? A lo mejor en la próxima conferencia le hago el ejercicio para que vean lo que es estar en alfa y cómo, si le extiendo, pueden llegar a Z. A lo mejor le hago un ejercicio para que se den cuenta. Es sencillo, y es una condición que tenemos normalmente nosotros. Señores, la Biblia dice que Dios nos visita en sueños. La pregunta que yo me he hecho muchas veces: ¿para qué me visita en sueños Dios? Para quitarme la angustia del día. Si una persona pasa 3 días seguidos
sin entrar en fase de soñar. Señores, está probado científicamente. Si una persona pasa 3 días seguidos sin entrar en fase de soñar, entra en locura. No puede metabolizar la angustia. ¿Se está entendiendo eso? Entonces, si yo puedo llevar a una persona en una frecuencia alfa a un bienestar cualquiera, en la noche va a soñar con ese bienestar en Z, con lo cual lo va a incorporar como algo bien para repetirlo. Señores, cuando usted oye que hay una repetición espaciada, hay una información que se repite, se repite, se repite. Óyeme lo que le estoy diciendo. En beta, que es una frecuencia entre 14 y 20 ciclos, si en beta yo doy una repetición, por ejemplo, coma cotufa. No voy a decir eso. Por ejemplo, coma arepa con caraota y tome agua fría. Dije, yo no voy a decir eso porque hace muchos años, muchísimos años, se comenzó a decir eso en unos cines y daba la información: coma esto y beba esto, coma esto y beba esto. Bueno, ahorita la gente va a un cine y no deja de comer eso y de beber eso. Le estoy diciendo algo que pasó hace más de 40 años, 50 años. Bueno, si yo todos los días digo y repito: tome agua de azúcar, tome agua de azúcar, que el agua de azúcar da fuerza y da energía, el agua de azúcar, fuerza y da energía, la gente comienza a probarlo para ver y va a seguir tomando agua de azúcar y fuerza y energía. Me imagino que dentro de varios años va a tener esta gordura así. ¿Por qué? Porque el azúcar engorda a la gente. Bueno, no importa. Lo mismo pasa con algunas comidas que sirven para también dañar en lugar de alimentar. Lo que quiero decirle es que si alguien repite algo como lo malo como bueno, repito, lo malo como bueno, lo malo como bueno, lo malo como bueno, cuando sueñe con esto aquí en Z, comienzo a ver bueno lo que es malo. Pero al revés, si alguien comienza a ver como malo lo que es bueno, 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 entonces voy a comenzar a estar en contra de lo que antes me gustaba porque era bueno. Ahora no me gusta porque es malo. ¿Y de dónde saca que es malo? Lo que le dijo Dios a Adán cuando va a visitarlo en el huerto del Edén, y Adán no quiere salir porque está desnudo, y le dice: ¿por qué te escondes? Entonces le dice: es que estoy escondido, Señor. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Porque antes andaba con Dios en el huerto desnudo y no pasaba nada. Y yo, parafraseando, se lo dije en otra conferencia: ¿y quién te dijo que era malo? ¿Está desnudo? Señores, a nosotros nos han vendido que es malo nuestro cuerpo desnudo. Por eso 2 personas entran en una relación de pareja y tienen angustia cuando están desnudos. Muchas personas tienen angustia porque su nariz es larga o porque su nariz es respingona. Tienen angustia porque sus orejas son grandísimas, o tienen angustia porque sus orejas son chiquiticas. O algunas personas tienen angustia porque sus bocas son muy grandes, o tienen angustia porque su boca es muy chiquitica.
Algunas personas tienen angustia porque no tienen barba, y otros tienen angustia porque tienen barba. Algunos tienen angustia porque quedaron calvos, y otros no tienen angustia porque tienen mucho pelo. Yo le acabo de decir que mi foto más pequeño, cuando yo tenía los 5 años, tenía pollina, me cortaban el pelo en pollina porque se me venía a los ojos. Y entonces mi mamá decía que iba a quedar visco, entonces me cortaba aquí para que no quedara visco. Ahora no tiene necesidad de cortarme. Es importante entender lo que les quiero decir. Es lo que es bueno, lo que es malo. ¿Para quién? Para el mundo. Para el mundo. El mundo me enseñó que era malo estar del mundo. Bueno, a mí no, Adán, pobre Adán. Pero desde Adán para acá, todos los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos han venido enseñando lo mismo. Entonces una muchachita se acerca. Yo se lo conté en una conferencia pasada. Y le cayeron, el papá le cayó a golpe porque tenía las piernitas abiertas y se le veía la pantalitica. Y cuando se casó, se divorció. ¿Por qué? Porque no podía tener las piernas abiertas nunca. Es importante entender qué es lo bueno y qué es lo malo. La muchachita y el varoncito a los 5 años, cuando tienen 5 años, se le van de frente a la mamá y pegan sus genitales de la mamá. Y si la mamá se angustia o el papá se angustia, porque para ellos los genitales tienen otra connotación. Para el niño es dar y recibir amor con su cuerpo, con todo su cuerpo. No tiene una connotación sexual. Todavía no ha llegado a los 9 años donde la hormona impulsa al varón hacia la hembra y a la hembra hacia el varón. Todavía no ha llegado a ese tiempo. Pero los sexólogos, bueno, yo también soy sexólogo, pero no lo digo. Yo lo he dicho muchas veces. Yo soy médico cirujano, soy ginecólogo, soy obstetra, soy psiquiatra, soy sexólogo. Hice un posgrado en técnica de conducta y sexología. Soy sexólogo. Y tengo un doctorado, y es lo que más me gusta, en consejería. Bueno, y eso es lo que hago cuando doy conferencias. Estoy haciendo cosas, estoy hablando. Más aún, mandé a poner en mi recibo consulta de consejería. Ahora, eso es lo que dice esta horario que recibo yo, consulta de consejería. Es importante lo que le estoy diciendo. Es importante. Esto lo podemos usar para el bien y lo podemos usar para el mal. Yo le conté en una conferencia anterior que se reunieron unos poderosos en Europa como emperadores, porque tenían poder. En el año 1814, más o menos, en esa década, en esa centena de años, de 1800 a 1900, alrededor de 1814, y se parcelaron al continente africano, porque era muy rico, tenía de todo. Se lo parcelaron en porciones para uno y para otro, y esclavizaron a los dueños de esa riqueza, que eran los que habían nacido y habían vivido ahí toda su vida, generacionalmente. Lo esclavizaron y le robaron su riqueza. Y yo le decía en esa conferencia que habría que poner su barba en remojo, porque resulta que todas las riquezas que hay en todo el continente africano, todas las riquezas que hay en todo el continente africano, la hay en Venezuela. No, ya no venían aquellos señores de Europa de aquel tiempo, de 1814, a venir a parcelar a Venezuela.
Es importante entender que Dios nos da muchísima riqueza, pero en la codicia de algunos eso puede ser para bien o puede ser para mal. Ahí tienen el continente africano. Entonces es importante entender lo que le estoy diciendo. Dios nos dio esto, que es un poder fabuloso. Yo, de la década del 70, de la década alrededor del 74, 75, comencé a utilizar estas técnicas en mi trabajo terapéutico. Pero antes de ser psiquiatra, en la década del 60, yo utilizaba esas técnicas también para atender partos. Es importante. Se puede usar para ayudar. Se puede usar para ayudar, pero lo que se está viendo últimamente en el mundo entero, en el mundo, es que se están utilizando para dañar, para esclavizar. Entonces no podemos. Tenemos que entender que tenemos que empezar por nuestras familiares. Estoy hablando de lo que formamos nosotros, para aprender a cambiar el modelo que el mundo le prohibió a mi mamadita linda que usara. Dios condicionó en mi mente, Dios condicionó en mi espíritu con el amor ágape, en mi espíritu con el amor ágape. Fuimos condicionados para que en cualquier aflicción o en cualquier tribulación del mundo podamos, en cualquier aflicción o en cualquier tribulación, podamos volver a Él por fe. Esa es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esa aflicción, esa tribulación del mundo, podemos separarla de nosotros cuando por fe entramos en una relación íntima con Dios, porque fuimos condicionados por Él para volver a Él en cualquier aflicción o en cualquier tribulación, y vamos a sentir el amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios es espiritual y vamos a sentirlo. El amor ágape lo vamos a sentir cuando estamos en relación con Él, en alabanza, en adoración o en oración. Esto es importante entender. El amor ágape de Dios nos saca de cualquier aflicción, pero necesitamos tener fe. Sin fe nadie verá a Dios. Es importante entenderlo. El amor ágape es la esencia misma de Dios. Dios es amor. Sin fe nadie verá el amor ágape de Dios. Es importante entender. Y yo le estaba diciendo esto porque estaba llegando a la situación que Dios me condicionó para eso. Pero el mundo condicionó a nuestros padres para que no pudieran usar el amor ágape con sus hijos. Por eso la cuarentena ya pasó a ser como un recuerdo del pasado.
¿Por qué? Porque una mujer pare y está pensando en que tiene que ir a la semana a trabajar, o está pensando que tiene que ir a tal cosa, o está pensando o está sintiendo que no puede dar de mamar, o está sintiendo que le duelen los senos, o está sintiendo porque tiene una prohibición de ser mamá, una prohibición de dar ternura, una prohibición de entregarse en amor. Ese condicionamiento que da el mundo viene de la tatarabuela a la bisabuela, a la abuela, a la mamá, y ahora tienen los hijos. Y algún día los hijos, para poder establecer una relación con mamá y salir de este conflicto, porque mamá aprendió, fue condicionada a 3 modelos distintos al amor ágape, 3 modelos diferentes al amor ágape. Bueno, mejor dicho, 4 modelos. Uno que pareciera que es bueno, pero que no es amor ágape. Es un amor condicionado, Entonces, hay 3 modelos que me invitan a adaptarme muy negativamente. Y entonces, para yo sobrevivir, tengo que adaptarme. ¿Por qué tengo que adaptarme? Porque si no me adapto, no me dan reconocimiento. La falta de reconocimiento me obliga a adaptarme. La falta de reconocimiento. Si Dios me condicionó, me hizo un condicionamiento para que yo volviera a Él. Entonces, me quitan el condicionamiento de Dios y me dan un condicionamiento para que yo haga lo que el otro dice o sienta lo que el otro quiere que yo sienta. Y ese condicionamiento me lo va a dar por una descalificación. Si no me dan el amor ágape, porque no saben darlo, entonces me están descalificando. No me están tomando en cuenta. No darme lo que necesito es no tomarme en cuenta. Y yo tengo necesidad de que me tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque tengo que formar mi cuerpo. Y mi cuerpo no lo puedo formar si no soy tomado en cuenta. Señores, entiendan. Yo necesito en mi mente integrar el esquema mental de mi cuerpo. Mi cuerpo, para existir, tiene que estar integrado en el esquema mental. El esquema mental, yo lo he dicho muchas veces, comienza a producirse, a formarse por una dirección del espíritu alrededor de los 5 meses de embarazo. A los 5 meses de embarazo, el niño comienza a succionar sus dedos y comienza a grabar en el esquema mental de su cuerpo la boca y los dedos. En el esquema mental del cuerpo comienza a grabarse la boca como una parte del área oral y los dedos como una parte del área pectoral. Esto es importante. Se comienza a formar antes de nacer el niño la boca y los dedos para poder dar amor y recibir amor a través de su boca y a través de sus manos. Cuando el niño mama, no solamente está mamando para tomar leche, está mamando para recibir amor a través de su boca. Y da amor a su mamá a través de su boca y a través de sus manos. Él mama y toca a la mamá. Recibe amor a través de la boca y a través de la mano. Es importante para el niño, la boca son sus manos. Para el niño, lleva la boca a todas partes, porque ese fue el instrumento que primero energizó
en el esquema mental. El esquema mental quiere decir la mente. Mi mente comenzó a formarse a partir de mi boca, en el esquema mental de mi cuerpo. Y esa boca tiene que ser acariciada. Pero la mamá que está dando a mamar tiene que dar, como yo le decía antes, el amor ágape. Y tiene que tocar la carita, tiene que tocar las manitos, los bracitos, el abdomen, el ombliguito, la pelvis, la nalguita y la pelvis anterior y la pelvis posterior, los piecitos, las piernas, todo el cuerpo tiene que ser tocado para grabar el esquema mental. Pero si hay una parte del cuerpo que no es tocado, es una parte que no se está grabando en el esquema mental. Hay mujeres frígidas que nunca sienten, a veces, ni siquiera. Señores, óigame esto. Es sorprendente, pero es una verdad que me consultan muchas veces. Hay mujeres que no sienten al pene en su vagina. Es como una vagina anestesiada. Hay hombres que están teniendo relaciones con su esposa y tienen lo que se llama una incompetencia eyaculatoria. Quiere decir, no van a tener orgasmo. Es como que si el pene estuviera anestesiado. Puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y yo le he dicho muchas veces, no puede pasar tanto tiempo, tiene que bajarte. Porque si pasa mucho tiempo, puede tener un priapismo, que es una erección dolorosa, que la forma de curarlo es interviniéndolo quirúrgicamente y sacando los cuerpos cavernosos. Y al sacar los cuerpos cavernosos ya queda impotente, ya no hay erección. Bueno, ahorita con el modernismo científico pueden hacer un mango plástico y sustituir los cuerpos cavernosos por ese manguito plástico e insuflarlo con aire como se insufla un tensiómetro, con una bombita como el tensiómetro. Se le da bombita y se insufla y hay erección del pene por ese manguito plástico. Entonces, bueno, puede tener la actividad por el manguito plástico. Pero eso no es lo fisiológicamente normal. Pero hay una angustia que anestesia al pene y produce una incompetencia eyaculatoria. Puede pasar 1 hora, 2 horas o 3 o más en el acto sexual y no va a haber orgasmo. Igual que una mujer frígida que puede excitarse mucho. Son 2 modalidades. Se excita mucho pero no alcanza el orgasmo. O ni se excita ni siente. A veces ni siquiera siente el pene dentro de la vagina. A veces lo siente dentro, pero hasta ahí. Es como sentir que la mano me toca aquí. Si la mano me toca aquí, en 10 minutos no me importa mucho. Pero cuando ya tienen 1 hora tocándome aquí, ya quiero irme de ese sitio. ¿Por qué? Porque ¿sí? Ya está molestando. ¿Me están entendiendo? Entonces es importante comprender, todo el cuerpo tiene que ser grabado y la forma de ser grabado es con el contacto gestual, verbal, físico y emocional. Tono de voz suave, agradable y acariciar esa parte con la voz. Qué bonito, qué bello, qué lindo, qué bonito, qué tu cuerpecito. Y decir eso a una mujer o decírselo a un hombre es darle el permiso para ser mujer o darle el permiso para ser hombre. ¿Entienden eso? Cuando no se da el permiso porque no hay contacto con esa parte del cuerpo o porque de alguna manera el modelo de pareja está distorsionado o porque de alguna manera el papá no acaricia lo suficiente al hijito o a la hijita, o la mamá no acaricia lo suficientemente al hijito o a la hijita, entonces esa parte del cuerpo no acariciado, el niño puede percibirlo como que es rechazado. Y si es rechazado, me angustia el tenerlo
porque no me van a querer por tenerlo. Así como no me van a querer porque mis ojos son azules y lo quieren que tenga negro, o porque mi pelo es negro y quieren que lo tenga amarillo. ¿Por qué quiere que tenga el pelo amarillo? Ah, porque mi papá lo tenía amarillo, ¿cómo van a ser negro ahora? ¿Por qué quiere que mi piel sea blanca? Porque mi papá es blanco, y como voy a nacer ahora negrito. Entonces me siento rechazado. Es como el cuento del patico feo, que es un cisne, que fue el huevo del cisne, fue empollado y sacado por una pata. Bueno, no fue empollado, fue empatado. Por una pata fue empatado. Porque una pata lo empolló y sacó a un poco de patico, 7 paticos. Y entre los paticos había un pato feo porque era distinto a los demás. Porque no era un pato, era un cisne. Y todo el mundo lo veía raro porque no se parecía a nosotros. Y él se sentía avergonzado y acomplejado porque nadie lo quería y se burlaban de él. Y los demás cantaban de una forma y él cantaba en otra forma y se burlaban de él. Hasta que llegó al mismo lago una bandada de cisnes y se echaron al lago y comenzaron a nadar un poco de cisnes, y él se dio cuenta que él se parecía a aquellos cisnes y nadó hacia ellos, y ellos lo recibieron y ellos hablaron, cantaron, y él se dio cuenta que cantaba como él y cantó como ellos. Entonces ellos levantaron vuelo y él voló como los cisnes, y antes tenía que volar a ras del agua como los patos, ahora volaba como los cisnes altos, y se dio cuenta que él era un cisne. Señores, eso pasa con nosotros, como nos arrancan a un modelo del mundo. Nosotros no fuimos, no nacimos para vivir en un modelo del mundo. Ese fue un error de Adán y de Eva. Y estamos pagando el pato. Dios no quita consecuencias, pero Él vino a pagarla por nosotros. Nos sacó de la perdición que estábamos y nos llevó a ser hijos de Él en su reino, coheredero con Cristo de su reino celestial. Pero no aceptamos a dejar de ser pato para ser cisne. Señores, tenemos que aprender a ser cisne, no a ser pato. Tenemos que aprender a vivir en el espíritu más. Voy a cambiar lo que iba a decir, porque a mí siempre me ha dado cierta molestia cuando oigo que alguien habla que hay que dejar de lo carnal. Señores, lo carnal no es pecado. Mi carnalidad es mi cuerpo, en donde tengo que vivir amándolo y disfrutándolo durante todo mi cuerpo, mi tiempo de vida física. Lo que pasa es que tengo que aprender a vivir más espiritualmente estando en el cuerpo. Los hijos de Dios en los cielos y en la tierra reciben el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano. Pero ser cristiano no es ser un fariseo que se la echa de perfecto en la carne. Señores, no crean cuento de fariseo. Dios dice, bueno no hay ni uno, todos se han apartado. Y si Dios dice eso y yo le creo a los fariseos, estoy llamando embustero a Dios. Si yo pretendo ser un fariseo más, estoy apartándome de Dios. La característica de un rico que llegó a preguntarle a Dios cómo hace para heredar el reino de Dios, Cristo le dijo, cumple con todos los mandamientos dados a Moisés. Y él se ríe, yo lo cumplo todo desde niño. Era fariseo. Pero Dios le dijo, te falta una cosa. O sea, no puede entrar al reino de Dios sin esa cosa. No
puedes entrar al reino de Dios sin esa cosa. Y el fariseo le dijo, ¿cuál cosa? Igualito que le dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Pero Cristo se lo dijo, ¿por qué me persigues? Quiere decir, no me sigas persiguiendo. Cuando persigues a uno de mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo aprendió a no perseguir más cristianos. Pero es importante. El fariseo dice, ¿y qué me falta? Cristo le dijo lo que él nunca se esperó. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, coge tu cruz y sígueme. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, coge tu cruz y sígueme. Yo me imagino que él no iba a ser pescador de oro, como a Pedro. El tipo se puso triste y se volvió. Yo tengo mucho, me puedo dar la mitad, todo. Yo me imagino que comenzó a regatear a ver hasta cuándo podía quedarse. Y Cristo le dijo, todo. Dáselo a los pobres, coge tu cruz y sígueme. Para entrar al reino de Dios, tienes que darlo todo. Ama al prójimo. Es importante. Todo lo contrario, lo que hicieron los poderosos allá en Europa. En vez de vender todo lo que ellos tenían para dárselo a los pobres africanos, fueron que los africanos y le quitaron todo lo que tenían. Y como estaban protestando, los mataron. Y a los que no mataron, los esclavizaron. Y lo pusieron a trabajar para ellos, para tener más riqueza todavía. O sea, señores, hay dos clases en el mundo. Los que pueden servirle a otros y los que quieren servirse con otros. Aprendamos a servirnos los unos a los otros. No, había una propaganda hace tiempo que se decía de un producto, que no quiero decir cuál es, pero decía, no coma cuento, coma tal cosa. Bueno, no coma cuento, bebe agua fría. Entonces es importante entenderlo. El que no ama es como el que no tiene misericordia. Amar es tener misericordia con otro. Amar es tener piedad con otro. Por eso dice la palabra de Dios, el impío es apartado desde el vientre de la madre. El impío no ama. El que ama no es impío. Es lo contrario del amor, es la impiedad. La impiedad no perdona, el amor perdona. La impiedad es misericordia, no tiene misericordia. El amor es misericordioso, tiene misericordia. El amor es para perdonar aún al enemigo. El impío al enemigo lo mata para estar seguro que no se va a meter más con él. Ni siquiera le impide, no, lo mata. Lo mata. Por eso vemos países destruidos por bombas. No hay que matarlo, no puede ser quedar con lo que ellos tienen. Lo que quiero decirles con todo esto es que la característica de un cristiano es el amor ágape. Por eso Dios dice, el que no tiene misericordia, con él no se tendrá misericordia. ¿Está claro eso? Bueno, yo había quedado en que iba a comenzar hoy como comencé. Fue real. Comencé aquí, pero no continué. Entonces,
la próxima conferencia voy a comenzar aquí, enseñando los 4 modelos de padres negativos que me invitan a ser negativo en mi niño, a ser en mi niño como el mundo me hizo, como el mundo nos hizo a todos. Pero también cuando yo aprendo a ser en mi niño como el mundo me hizo, quiero decirle algo. No crean que es tan malo. Dios me enseñó que debía hacerlo. El Espíritu de Dios me enseñó que debía hacerlo. Cuando me dio chupetardeo, a los 2 meses comenzó a decirme cómo debía yo actuar para conseguir todo lo que necesitaba conseguir de mi mamadita linda y mi papadito bello. En mi niño tenía una parte intuitiva y creativa que me fue ayudando a aprender las emociones de mamá y a grabarla en mí, aprender las emociones de papá y a grabarla en mí. Ahora tengo grabado aquí en mi niño, aquí, las emociones de mamá, del niño de mamá y del niño de papá, y las emociones del papá de mamá, quiere decir mi abuelo, y del papá de mi mamá, quiere decir mi abuelo. Entonces, ahora tengo aquí a quien enseñó a mi mamá a ser como ella es, y yo aprendí a ser como mi mamá para que mi mamá actúe conmigo como con ella actuaron. Seguir viviendo. ¿Me están entendiendo? Por eso Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero estoy aprendiendo aquí esa parte intuitiva y creativa, que es como un pequeño profesor, es como un adulto del niño, Eso quiere decir que hay una parte intuitiva y creativa que me dice qué debo hacer, cómo ser para recibir el reconocimiento, que si no lo hago, ella no me da reconocimiento, ellos no me dan reconocimiento. Tengo una necesidad de reconocimiento por una razón sencilla. Para terminar, te voy a decir la razón por la cual tengo necesidad de reconocimiento. Al nacer, percibo la angustia del nacimiento. Al nacer y percibir la angustia del nacimiento, voy a entrar ya en patología. Entrar en patología significa la angustia del nacimiento, una angustia existencial, porque siento que mi mamá, que me daba todo, ya no me da. Y cuando no me da, la percibo como algo distante, lejana, alguien que no da ternura, que no da amor. Y voy a sentir la angustia existencial de haberla perdido. Esa angustia, si se prolonga en el tiempo, voy a entrar en soledad. Y a partir de esa soledad comienzo a tener los problemas de mi vida. Es importante, esa angustia transformada en soledad me va a llevar a graves conflictos, a conflictos de vida o muerte. Conflictos de vida o muerte. Señores, conflictos de vida o muerte quiere decir que si no me dan reconocimiento, no voy a estar vivo. El tener reconocimiento me lleva a sentir la existencia de alguien a mi lado. Y lo ideal es que esa existencia sea agradable. Pero aun cuando fuera desagradable, necesito tener la existencia. Necesito tener la existencia para poder vivir. Si no siento la existencia, voy a morir. Esto es importante tenerlo claro. Y esa muerte que va a sentir el niño
fue causa de estudios científicos que llevó al doctor Spies a descubrir por qué los niños se morían en marasmo infantil. La necesidad de reconocimiento me lleva a condicionarme a lo que mamá se condicionó para que ella me dé a mí de lo que le dieron a ella. Me lleva a condicionarme a lo que papá se condicionó para que él me dé a mí lo que a él le dieron. Ese reconocimiento me saca de la descalificación. La descalificación es muerte. Muerte. Yo, para no morir, tengo que buscar reconocimiento. Cuando encuentre el reconocimiento, voy a sobrevivir. Es importante. El reconocimiento es un amor, no ágape, es un amor, porque amor quiere decir no y muerte, no muerte. Entonces, el reconocimiento me lleva a no morir. Ese amor ágape me permite seguir viviendo, pero un vivir muriendo, porque si sobrevivo sin amor ágape, entonces no estoy teniendo el amor espiritual. El amor ágape me da un amor espiritual y me da una vida real, porque el amor espiritual me da vida cercana a Dios. Tener vida es estar cercano a Dios. Entonces, cuando recibo el amor condicionado y sobrevivo, voy a entrar en un modelo de sobrevivencia. No entrar en un modelo de sobrevivencia es morir. Morir de muerte física en lo que se llama un marasmo infantil, que el niño se moría en un movimiento de vaivén del cuerpo, un movimiento oscilatorio que no tiene otro sentido, sino es el sentido de echarse aire en el cuerpo para saber que está vivo. El movimiento de vaivén, el movimiento, es el poder sentir que está vivo. Cuando el niño no percibe el amor que le permite vivir, va a entrar en un proceso desde niño en un autismo. Es una muerte psicológica desde que nace. El niño en la cuarentena que no tiene suficiente reconocimiento va a entrar en un autismo, una muerte psicológica. Y si se salva del autismo, puede entrar en una muerte física, en un marasmo infantil. Eso es importante tenerlo claro. La descalificación es muerte. El ser reconocido es un reconocimiento, es vida. Amor es vida. Amor es vida, es reconocimiento. Amor es no muerte, no muerte. Esa necesidad de reconocimiento para seguir vivo es una necesidad básica. Toda persona, fíjese que yo decía siempre todo niño. No, todo niño para sobrevivir desde que nació, necesita tener reconocimiento. Toda persona, porque cuando no tenemos reconocimiento de niño, vamos
a entrar en un proceso de muerte psicológica con el autismo, de muerte física con el marasmo, pero hay un modelo de muerte que se va a presentar en cualquier momento, en cualquier tiempo, que yo lo he llamado depresión anaclítica, que también se escribe en los libros como depresión endógena. Una depresión endógena es que un individuo está bien, es multimillonario, tiene todos los beneficios que el mundo le da, está casado, tiene esposa, tiene hijos, lo tiene todo. Sin embargo, entra en un cuadro depresivo y a veces puede morir en ese cuadro depresivo. O a veces, sin saberlo, puede matarse, puede suicidarse. ¿Por qué? Hay que ver qué pasó en su niñez. ¿Qué pasó en su niñez? Repito, nos lamentamos de lo que está pasando, pero lo que está pasando tiene un sustrato en nuestra niñez. Hubo aquí un político muy famoso, estaba en la cúspide del éxito, candidateado para presidente de la República, en la cúspide del éxito, cuando apareció, ¡boom!, una noticia increíble, pero cierta. Se había suicidado en su biblioteca. Todo el mundo pensó que lo habían asesinado, pero aparentemente lo que se descubrió que fue un suicidio, con un disparo. No me acuerdo si fue en la sien o fue en la boca. Si fue en la boca es muy significativo. Si fue en la sien también es significativo. Porque si yo mato a través de mi cerebro, este mundo lo estoy viendo muy negativo, muy malo. Pero si es a través de la boca, posiblemente lo estoy viendo muy malo, pero la maldad estaba desde el pecho de la mano. Señores, sigue siendo la ternura de la cuarentena muy importante para todos. ¿Está claro eso? Ya trataremos de ir dando forma a todo esto que inicié en esta conferencia hoy. Pero recuerden, la falta de reconocimiento me lleva a la posibilidad de morir. Puede ser una muerte infantil en los primeros meses, el marasmo infantil. Puede ser en una muerte psicológica en los primeros meses, en los primeros años o para el resto de la vida. Un autista. Hemos visto en otra conferencia del muchachito de 2 años que la culebra le pasó por los pies y se le enrolló los pies y él no hizo nada ni por tocarla. Era autista. Y después se curó porque los primitos lo curaron, relacionándose con él, lo pusieron a los primitos a compartir con él para ver si salía del cuadro que tenía, y salió. Ahorita ya es adulto y ya es un individuo que sabe valerse por sí mismo y trabajar y tener trabajo importante. Pero él fue autista. Esa depresión anaclítica puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Y ha tenido episodios depresivos en la vida. Dijeron
pero todavía tiene una protección familiar. Pero cuando llegue un momento en que se siente solo, si no tiene la protección de Dios, porque se hizo amigo de Dios, señores, ser cristiano es simplemente ser amigo de Dios. No es tenerle miedo a Dios, no estar corriendo, escondiéndome para que Dios no me vea. No, Dios te va a ver en todas partes. Ser cristiano es ser amigo de Él, es saber que Él me ama, es saber que yo lo amo. Ese es el amor a Dios. Aprendamos que Dios nos ama tanto, que dio su Hijo al mundo para que el que crea en el Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna con Él en su reino, coheredero de su reino espiritual. Tanto nos ama que siendo pecadores nos invita a ser hijos de Él. No como en cuento, Dios es amor. Nunca para sus hijos va a ser condenador. Dios es amor. Siempre para sus hijos va a ser el Salvador. Y nos va a llevar a la vida eterna. ¿Está bien? Nos vemos en la próxima conferencia y empezaré de esta parte que comencé hoy, pero no la continué. De esa parte, continuándola en la necesidad de reconocimiento para poder llegar al aprendizaje que nos enseñaron en la vida con los modelos enfermos de las personas que estuvieron a nuestro alrededor en los primeros 7 o 10 años de vida, y el modelo aprendido nos va a llevar a la necesidad de morir en autismo, de morir en depresión analítica, de morir en marasmo infantil o de morir viviendo. O sea, vivir muriendo. ¿Está bien? Bueno, nos veremos el próximo martes.